Buenos días. Ante todo, perdonen ustedes el retraso, porque con una cosa y con otra, gracias a que sois muchos y habéis llegado a última hora, nos hemos inscrito todos. Bueno, empezamos con un poco de retraso, pero para bien, gracias a que la sala está llena. Vamos a inaugurar el Seminario de Excelencia CEIMAR, que se titula La reforma de la Ley de Costa, 25 años después. Su coordinadora es María Zambonino Pulito, que me acompaña aquí en la mesa. Es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, responsable del Grupo de Investigación SEC 152, Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz. Entre sus líneas de investigación debe destacarse la que ha desarrollado en materia de Derecho Administrativo Marítimo, en relación a la cual es autora de diversos libros y artículos en materia de costas, puertos, marina mercante y medio ambiente marino, entre los que puede citarse, entre otros, las monografías Puertos y Costas, régimen de los puertos deportivos 1997, y desde la perspectiva de la docencia ha impartido la enseñanza reglada y no reglada en materia y dirigido y participado en numerosos cursos, jornadas y congresos. Es miembro del equipo investigador del proyecto de investigación de excelencia de la Junta de Andalucía, Ordenación y Gestión Integrada del Litoral de Andalucía, SEC 4770. Como les decía, el seminario se titula Seminario de Excelencia CEIMAR y es porque es patrocinado por este campus de excelencia. Saben ustedes, la Universidad de Cádiz coordina el campus de la excelencia CEIMAR, en el que aglutina a todas las universidades andaluzas, universidades marroquíes, universidades portuguesas que tienen costa, no todas, una portuguesa, una marroquí y las universidades andaluzas con costa. Bueno, espero que disfruten del seminario, nos ponemos a su disposición para lo que necesiten. Este es el edificio 1812, Constitución 1812, lo renombramos el año pasado con motivo de la conmemoración de la PEPA, de la Constitución, y es la sede del Vicerrectorado de Proyección Social, Cultural e Internacional, que es el vicerrectorado, la parte de la universidad que está más en contacto con la sociedad. Es un edificio donde afortunadamente recibimos a mucha gente, desde el aula de mayores, Erasmus, visitantes y los cursos de verano. Luego es la parte de la universidad que está más en contacto con el entorno de la provincia. Bueno, pues sin más, darle las gracias por haberse matriculado, ante todo, y espero que disfruten y nos tienen a vuestra disposición. Les dejo, como les decía, con María Zambonino Pulito. Gracias. A ver si esto consigo. Bueno, pues reiterar la bienvenida. No sé si se ha incorporado alguno más, me parece que sí, desde que hace unos minutos la daba. Retirar la bienvenida y agradeceros el que hayáis confiado en el programa, fundamentalmente, que es lo que es la oferta que se hace desde el área de conocimiento de Derecho Administrativo, de la que formo parte, en un tema que, bueno, por la prensa, para los alumnos, hay muchos alumnos aquí, alumnos míos además, lo cual me resulta especialmente satisfactorio. Hay también profesionales que me consta, bueno, pues están relacionados, o su trabajo diario está relacionado con estos temas. Bueno, todos sabéis que se ha modificado la ley de costas. Se ha modificado, no ha llegado a los 25 años, le han faltado 2 meses, el 28 de julio cumpliría esos 25 años, pero el 29 de mayo se aprobó y se publica en el BOE la reforma, la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas. Una reforma que toca, bueno, aspectos puntuales y básicos, sobre los que pivotaba la filosofía de la ley de 1988. No son muchos artículos
en global los que se tocan, pero sí es cierto que son artículos, insisto, fundamentales. El curso lo hemos estructurado pues, en base a esas cuestiones estructurales del régimen de las costas que se han tocado por la reforma y, bueno, hemos intentado sintetizar en el programa pues, lo que sería los contenidos básicos de la reforma. Para el curso nos han puesto a disposición en el campus virtual una asignatura a la que supongo ya tenéis acceso, no lo sé, no sé si es así. En todo caso, si no lo es, sí os ruego que os dirijáis a la organización y que pidáis bueno, la información para poder acceder a esa asignatura del campus virtual de la Universidad de Cádiz. Ya de momento en el campus he publicado pues, información o documentación inicial. Vamos al curso que he abierto aquí. Os he puesto a vuestra disposición lo que es la Ley de Costas ya modificada por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Os he puesto la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y el Reglamento de Costas. Parcialmente desplazado por los preceptos de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que a su vez modifican la Ley de Costas y que implican una derogación implícita del reglamento. Bien, estos documentos los he puesto en Word y están actualizados hace unos días. Les ruego que de cara al futuro utilicen siempre bueno, pues bases de datos actualizadas, porque ya saben que esto, el derecho administrativo cambia no día sí, día no, sino todos los días. Para ello, lo mejor, como siempre sugiero, acudir a esas bases de datos jurídicas. Tienen bases de datos jurídicas gratuitas, tienen también las bases de datos a las que se accede desde bueno, pues los recursos que ofrece la Universidad de Cádiz. Y aquí en esta de noticias jurídicas, que suelo utilizar bastante porque viene suele venir actualizada, tienen ustedes pues, las dos normas básicas que vamos a manejar en el curso. La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y la Ley de Costas ya actualizada. Bien, el seminario está efectivamente patrocinado por CEIMAR, por el Campus de Excelencia, al que hacía alusión la vicerrectora, pero está también cofinanciado por un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía. Es un proyecto de excelencia en el que participamos la mayoría de los profesores que vamos a impartir el curso, salvo uno, el resto está en ese proyecto, y un proyecto cuyo objeto es precisamente el análisis de la ordenación y gestión integrada del litoral, que dirige Carmen Núñez, que es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva y que vendrá mañana también a impartir una ponencia en el curso. Quería decirlo porque a veces se nos olvida hacer todas las referencias y es importante porque gracias también a esa financiación este curso es hoy realidad. En fin, la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas, con una estructura muy breve, son 2 artículos lo que contiene. Un artículo primero en el que se introducen todas las modificaciones de la Ley de Costas y un artículo segundo en el que bueno, se regula cómo se van a prorrogar las concesiones que se otorgan al amparo de la normativa, que se otorgaron al amparo de la normativa anterior. A estos 2 artículos acompañan una serie de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. En las adicionales, además, se contienen cuestiones también importantísimas de la reforma. A la ley acompaña un anexo en el que se incluyen una serie de núcleos de población excluidos del dominio público marítimo terrestre, de acuerdo con la disposición adicional séptima. Ya les decía que en las disposiciones adicionales se contienen muchos de los puntos básicos de la reforma. La extensión que se fija, bueno, pues una serie de planos que acompañan también a la norma y que, bueno, están publicados en el BOE, junto a la ley.
con un resultado práctico, bueno, con una utilidad muy relativa, porque esos planos, por lo menos a mí, me cuesta bastante verlos y distinguir, incluso en el PDF, de la disposición que se pone a nuestra disposición en el BOE, aún ampliando, me cuesta mucho distinguir hasta dónde llega el dominio público marítimo terrestre en esos núcleos de población. Ya veréis cómo es una de las grandes cuestiones de la reforma, probablemente una de las cuestiones más criticadas, esa exclusión, que no se ha visto acompañada de unos criterios que la expliquen en el texto de la ley de esos núcleos de población. Bien, con esto, lo que toca, los temas a los que afecta la reforma son temas básicos, son temas básicos en el régimen del dominio público marítimo terrestre. La reforma afecta al concepto mismo del dominio público marítimo terrestre, restringiéndolo, como veremos, en relación a determinados elementos, unos elementos puntuales, pero en definitiva hay una restricción de ese concepto del dominio público marítimo terrestre que bueno, va a afectar a los pilares de la ley, en los artículos 3 y 4, en los que se definen bueno, pues el dominio público marítimo terrestre constitucionalmente garantizado, así es lo que se hace en el artículo 3, definir esos elementos que ya el 132 de la Constitución declara como de dominio público, de titularidad estatal, zona marítimo terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica exclusiva. Y en el artículo 4, como sabéis, se amplía esos elementos que se incorporan constitucionalmente al dominio público marítimo terrestre. Hay más elementos, aparte de los que están establecidos en el 132 de la Constitución, que se incorpora a través del artículo 4 de la Ley de Costas, y todo ello, bueno, al amparo del propio artículo 132, que determina que será el legislador el que, bueno, que incluya bienes en el dominio público marítimo terrestre, y todo ello con el respaldo del Tribunal Constitucional, la famosa sentencia que enjuiciaría los recursos que se interpusieron frente a la Ley de Costas de 1988. La sentencia 149/1991, a la que, con seguridad, se aludirá en muy diversas ocasiones a lo largo de estos días. Y se aludirá porque probablemente, seguro, yo así lo haré, digo, los compañeros que van a hablar aquí, pues tengan que traer a colación esta sentencia en alguna ocasión para poner de manifiesto cómo la reforma en algún punto puede contradecir la doctrina del Tribunal Constitucional, que hasta ahora, bueno, ya parecía asentada, aunque también fue polémica en esa sentencia. El Tribunal Constitucional también tuvo grandes críticas, parecía ya admitida, digerida, pero nos encontramos ahora en un momento en el que todo esto vuelve a ser cuestionado y probablemente la polémica está servida. Concepto de dominio público. ¿Y hasta dónde llega el dominio público? Bien, como saben, el trazo, la delimitación del dominio público marítimo terrestre se hace a través de un acto administrativo, el acto administrativo de deslinde. Un acto administrativo que tiene unas consecuencias importantísimas. A partir de ese acto administrativo decimos hasta dónde llega el dominio público y, por tanto, a dónde no puede llegar la propiedad privada. Un acto, como digo, con unas consecuencias muy importantes, que es un acto administrativo, no es una norma y, por tanto, un simple acto de ejecución de la norma. Y a los deslindes también ha afectado la reforma y ha afectado de una manera también importante, en los términos en los que se va a explicar a lo largo de estos días. Bien, como bien saben, la Ley de Costas, ¿no?, su vocación es proteger el dominio público marítimo terrestre. El legislador de 1988 era consciente de que, dictando normas que afectaran exclusivamente a esa franja, que puede ser estrecha, de hecho lo es, en el litoral, que esas normas que afecten a esa franja, digo, no son suficientes para proteger el litoral. El legislador, consciente de ello, dicta también, incluye la legislación de costa por una serie de normas
una serie de limitaciones que afectan a los terrenos colindantes, precisamente para proteger ese dominio público marítimo terrestre. Unas limitaciones que básicamente se expresan a través de las servidumbres legales a las que nuevamente afecta la reforma. Habrán escuchado hablar de los 20 metros famosos, en fin, y de toda la polémica que ha acompañado a la tramitación parlamentaria del proyecto. Por cierto, una tramitación ultra rápida, una tramitación que ha durado unos 6 meses. Quiero recordar que fue en noviembre cuando el proyecto se introduce en las Cortes Generales y tenemos en mayo ya la aprobación de ese proyecto, la aprobación ya de la ley. En 6 meses, por tanto, se modifican bueno, pues esos pilares básicos que les digo del régimen del dominio público marítimo terrestre, bueno, que habíamos tardado en entender, en digerir, en asimilar. La ley fue muy polémica, la ley de 1988 fue muy polémica, pero parecía que habíamos conseguido entender que el litoral había que protegerlo por encima de otros intereses. Y que no pasaba nada, por ejemplo, por andar para llegar a la playa 100 metros. En algo que, si les digo, cuando se aprueba la ley, pues parecía como insólito, ¿no? Hasta que finalmente se va digiriendo, esto es un ejemplo que les pongo, que hay una serie de intereses que deben quedar solapados o la protección del dominio público de la costa, en todo caso, es prevalente frente a esos intereses. Bien, también hay cambios en lo que es el régimen de utilización propiamente del dominio público marítimo terrestre. Hay cambios en relación a las playas, cambios que van a afectar a los chiringuitos, por ejemplo. Digo que van a afectar, pero no se sabe cómo, porque sí es cierto que en el ámbito de los chiringuitos, el legislador renuncia a toda regulación remitiéndose al reglamento. Con esto ya les anuncio que tendremos que esperar, no solo en este ámbito, por ejemplo, de los chiringuitos, de las playas, en otra serie de cuestiones, a lo que diga la norma reglamentaria que desarrolle los contenidos de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Quiero recordar que el plazo que el legislador da al Gobierno es de 6 meses para que se dicte el reglamento. No sé si se cumplirá en ese plazo. En todo caso, si seguimos el ritmo de la tramitación parlamentaria, aunque el plazo se supere, yo no creo que se tarde excesivamente en tener ese reglamento. En todo caso, les digo que mucho de lo que vamos a hablar aquí está todavía pendiente de desarrollo reglamentario y tendremos que ver las soluciones concretas que se van adoptando en esa norma futura que concrete y detalle pues estos contenidos de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Como digo, una de las cuestiones pendientes de ese desarrollo reglamentario es el régimen de utilización de las playas, que va a afectar pues a ese uso también muy polémico y que ha sido también objeto de gran debate social como el de los chiringuitos. A los usos prohibidos afecta relativamente. Ya saben que en el litoral hay una serie de usos prohibidos que afectan tanto al dominio público marítimo terrestre como a la zona de servidumbre de protección. Hay modificaciones puntuales. Hay modificaciones también de calado en relación a la adscripción. La adscripción es, vamos a ver, el mecanismo, el instrumento que ha previsto el legislador para que las comunidades autónomas puedan utilizar el dominio público marítimo terrestre, que como saben es de titularidad estatal, para el ejercicio de algunas de sus competencias, concretamente las competencias que las comunidades autónomas ostentan en materia de puertos y carreteras. De modo que, a través de la adscripción, el Estado pone a disposición de las comunidades autónomas la porción del dominio público marítimo terrestre necesaria para que la comunidad autónoma ejercite sus competencias y, a partir de ahí, ya ese dominio público lo gestiona la comunidad autónoma. La adscripción se formaliza a través de un informe de la Administración del Estado vinculante en el proyecto de aprobación de la carretera, del puerto, de competencia autonómica. Pues bien, a la adscripción se dedica el artículo 49 y 50 de la Ley de Costas, otros preceptos también del Reglamento de Costas, y el artículo 49 ha sido tocado por la reforma en aspectos fundamentales. A lo largo de la tramitación parlamentaria también se observa cómo este precepto cada vez es más modificado. Se modifica
pues, determinados aspectos en el proyecto, pero luego cuando va al Senado, cuando pasa posteriormente con el Congreso, hay una serie de modificaciones posteriores que van a afectar sustancialmente al ejercicio de las competencias autonómicas en materia de puertos, no tanto de carretera, porque realmente en la adscripción o en esas modificaciones se están pensando en los puertos autonómicos, que son básicamente los puertos que no son de interés general. Los puertos deportivos, los puertos pesqueros, los puertos de refugio son puertos de competencia autonómica. La reforma afecta también a los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre, que permite poner a disposición de los particulares esos bienes de titularidad pública, como son las autorizaciones y las concesiones. Ya veremos que afecta a aspectos fundamentales. El más mencionado probablemente sea el de los plazos. Los plazos de las autorizaciones, que estaban en 1 año, pasan a 4, y los de las concesiones, que estaban en 30, pueden pasar a 75. Pero ahí también la norma hace una remisión al reglamento para el establecimiento de los distintos usos y de distintas utilizaciones, distintos tipos de utilización del dominio público marítimo terrestre, de modo que será el reglamento el que diga qué plazos concretos máximos habrá que se podrá estar, a qué plazo se podrá estar para las distintas tipologías de uso. De momento, el techo ha pasado de 30 a 75 años. Cambia también el régimen económico-financiero de las tasas por la utilización del dominio público marítimo terrestre. No he incluido aquí en este esquema inicial los cambios de última hora también, que en la última fase de tramitación parlamentaria del proyecto se introducen en el ámbito de la potestad sancionadora de la Administración, el dominio público marítimo terrestre, que también se ve bastante afectada. Y luego ya, como cuestiones puntuales, pues, aunque no baladíes, ni mucho menos, hay cambios en lo que hace al régimen de impugnación de actos de acuerdo. En concreto, hay una novedad importantísima en cuya virtud la Administración del Estado puede suspender actos de las entidades locales en el marco y con los límites que se explicarán. El régimen transitorio es otro de los aspectos que se van a abordar en la reforma, porque la reforma, claro, al introducir pues, un nuevo concepto o restricciones al concepto de dominio público marítimo terrestre, todo eso tiene sus consecuencias. Titulares de concesiones y autorizaciones que antiguamente fueron propietarios vuelven a ser propietarios ahora con la nueva con la reforma, y todo eso, bueno, pues todo eso se le da una salida que ya veremos. En el régimen transitorio también se modifican aspectos importantísimos que afectan al urbanismo. La reforma tiene una incidencia en aspectos urbanísticos importantísimos, que también van a ser tocados en el curso. Hay también una disposición adicional nueva que se introduce en la Ley de Costas que regula lo que llama, con dudoso criterio, urbanizaciones marítimo-terrestres. Es una novedad en la ley. Es una novedad en la ley, pero no es una novedad en la legislación de costas, porque el régimen de las urbanizaciones marítimo-terrestres, o mejor, las pautas que había que seguir en relación a las urbanizaciones marítimo-terrestres, en cuanto que esa urbanización puede afectar al dominio público marítimo-terrestre, ya se contienen ya en el reglamento de costas. Que lo que se produce es una elevación de rango en estas urbanizaciones, más que las urbanizaciones marítimo-terrestres son unas urbanizaciones asociadas a lo que se vienen llamando marinas, que son instalaciones náutico-deportivas, que precisamente su valor es ese, que acompañan a una serie de núcleos residenciales, se regulaban en el reglamento de costas. Y ahora el legislador pues eleva el rango e introduce una disposición adicional, 10ª, regulando estas urbanizaciones, lo cual llama la atención. Y bueno, ya veremos cómo, o
o cuáles pueden ser los posibles motivos de que blindemos, en definitiva, el régimen de estas urbanizaciones. Este es el efecto directo de elevar el rango de cualquier cuestión que ya no se regula por un mero reglamento, una mera norma de naturaleza reglamentaria, sino que se regula ahora por una norma con rango de ley. Creo que básicamente estos son los grandes apartados de la reforma que a la hora de estructurarlo en el curso o al de estructurarlo para impartir el curso de acuerdo con la sistemática, el esquema básico que nos proporciona el vicerrectorado de extensión a la hora de organizar los cursos de verano, 7 conferencias. Bueno, pues el criterio que hemos seguido ha dado como resultado la estructuración del programa. Programa en el que en esta primera mañana nos vamos a dedicar a hablar sobre el concepto de dominio público, las consecuencias de los cambios en la reforma en relación a ese concepto, a esa delimitación del dominio público marítimo-terrestre que ya os he adelantado y que ya os he anunciado. Afectan los derechos adquiridos y de todo ello se van a encargar en 2 ponencias separadas los profesores Morillo Velarde Pérez y Menéndez Rechar, respectivamente. A las 10 de la mañana, el profesor Morillo Velarde, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide y que en breves minutos ya estará en esa puerta, pues nos va a hablar del concepto o de la delimitación del dominio público marítimo-terrestre, remontándose probablemente a los orígenes de esa concepción en nuestro derecho, que es la única manera de entender qué es lo que implica, qué es lo que significa el dominio público marítimo-terrestre y sus consecuencias, para llegar a la explicación de la conformación de ese concepto en el derecho vigente. Y ahí retomará el tema el profesor Menéndez Rechar para hablarnos de cómo afecta esos derechos adquiridos la reforma de la Ley de Costas. Después habrá una sesión de conclusiones conmigo, en la que podremos poner de manifiesto, sin perjuicio de que a cada ponente le hagan ustedes las preguntas que consideren oportunas, tal y como además os lo planteé, se lo planteé cada uno de los ponentes. Habrá profesores que prefieran dejar las preguntas para el final, otros que no tengan inconveniente en que hagan preguntas durante la intervención. Ya cada uno organiza la clase o la ponencia como tiene a bien. Y eso ya es libertad, entra dentro de la libertad propia académica de cada uno de los profesores. Con independencia de todo eso, a las 2 nos veremos para ver si hay alguna cuestión que queramos debatir, sobre la que queramos hablar. Si es así, pues lo haremos, y si no es así, pues nos iremos todos a casa hasta mañana y ya les emplazaré para el día siguiente. 9 de julio. 9 de julio, día en el que ya abordaremos el tema del deslinde, como les digo, un tema fundamental. A través de ese acto administrativo, la Administración dice hasta dónde llega el dominio público marítimo-terrestre, y si los deslindes estaban ya casi acabados, no están del todo, creo, me corregirán, personas que saben más de esto que yo, que están aquí sentados, que nos acompañan esta mañana, están casi acabados los deslindes que generó la Ley de Costas de 1988, hay que empezar a deslindar otra vez. Nos ha llevado casi 25 años, no sé ahora lo que podrá llevar, porque además hay muchos aspectos en los que la delimitación del dominio público marítimo-terrestre, ya veremos, no está nada clara en la reforma. De los deslindes nos hablará el profesor Villarroja, es catedrático de Derecho Administrativo también, en este caso de la Universidad de La Laguna, y experto en todos estos temas. Después pasaremos a hablar de los usos en el litoral, lo he llamado así, para que comprenda este concepto del litoral, que no es un concepto que esté en la ley, pero para que comprenda el régimen de uso tanto en el dominio público como en los terrenos colindantes. Y por tanto también se analizarán las limitaciones a la propiedad en las zonas adyacentes al dominio público. En definitiva, hablaremos de la servidumbre, zona de influencia, etcétera.
Algo en lo que se incidirá desde el punto de vista ya urbanístico la mañana siguiente. La mañana siguiente tenemos la mañana más densa, hay 3 conferencias en las que hemos intentado abordar pues, una serie de usos particulares del litoral, además de ese régimen urbanístico. Sobre esta cuestión, esta primera cuestión, hablará el profesor Pérez Gálvez, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, que está también implicadísimo y es experto especialista en estos temas. Es además el director de un libro colectivo que está a punto de salir sobre la reforma de la Ley de Costas, en el que bueno, es una satisfacción haber participado también, y que hemos intentado tener listo, y así ha sido para el momento de la publicación de la ley, en el que se abordan también bueno, pues todas las cuestiones esenciales de la reforma. Y como digo, bueno, pues 2 usos característicos muy particulares, también controvertidos del litoral, 2 por escoger algunos. Podríamos hablar de mucho más, de chiringuitos en particular, que ya han salido, por ejemplo, en esta primera lección introductoria, como lo llaman aquí en el programa. No vamos a hablar específicamente, sin perjuicio de que puedan ustedes hacer las preguntas que estimen oportunas o que de manera colateral pueda salir el tema, ¿no? Y hemos escogido, por un lado, un tema al que la reforma afecta, como son los cultivos marinos y las salinas. No voy a entrar ahora en ello, pero afecta, bueno, cambiando y dando una vuelta de tuerca a el régimen de estas actividades en la medida en que salen o pueden salir en gran medida del dominio público marítimo terrestre. Ya veremos también cómo. De ello se va a encargar la profesora Teijeiro Lillo, que es profesora, doctora de Derecho Administrativo de esta casa, de la Universidad de Cádiz, a la que muchos también conocéis, y que hizo su tesis sobre estos temas precisamente, sobre acuicultura, sobre el régimen jurídico de la acuicultura, y es autora de 2 monografías en esta materia. Y luego ya otro tema al que va a afectar mucho en la reforma son los puertos deportivos, por varias razones. Porque la reforma toca la adscripción, como les decía, metiéndose, por tanto, adentrándose en cuestiones que efectivamente afectan a la competencia autonómica en materia de puertos, porque la reforma también toca las urbanizaciones marítimo-terrestres, las denominadas marinas. Es más que la urbanización asociada a la marina, lo que está regulando la reforma, a lo que afecta la reforma es a la marina. Y las marinas son puertos deportivos, de acuerdo con nuestra legislación tradicional. Pero la reforma afecta también, desde otro punto de vista, las concesiones que otorgan las comunidades autónomas en la medida en que toca los plazos, toca el régimen de las tasas, etcétera, ¿no? Sobre esa cuestión, pues hablaré yo. Me tocará a mí cerrar el curso para hablarles sobre el régimen de los puertos deportivos y cómo ese régimen se va a ver afectado por la reforma. Y este es el plan de nuestros próximos 3 días, o por lo menos de nuestras próximas 3 mañanas. Para el desarrollo de todo el curso, contamos con la ayuda inestimable de 4 colaboradoras. Son alumnas de la Universidad de Cádiz, alumnas mías además, la mayoría, no sé, ¿tú eres alumna mía también? Todas. Y que por favor os pido que levantéis la mano para que el resto de los alumnos os identifiquen. Por favor, podéis levantar. Estas 4 personas van a estar ayudando a la organización para todo aquello que necesitéis, cualquier duda, cualquier pregunta. Yo os ruego que se la hagáis a ellas. En cualquier caso, yo quedo a vuestra disposición a partir de estos momentos. Voy a estar todas las mañanas aquí hasta que nos vayamos. No sé si podré estar acompañando a los ponentes o no. Si no lo estoy, sencillamente porque tengo otras cuestiones de la organización a las que atender. En todo caso, aquí estaré a vuestra disposición con la ayuda de estas 4 alumnas, a las que agradezco también esa iniciativa para colaborar en el curso. Campus virtual, contenidos del curso. Bueno, yo creo que básicamente está todo listo y preparado para que podamos empezar. A las 10 estará el profesor Morillo, a quien os presentaré. Hasta entonces, bueno, pues tenemos unos minutos ahora de descanso
para, antes de recibir al profesor Morillo. Salvo que haya alguna pregunta, alguna cuestión que queráis hacer, alguna duda. Bueno, pues si no es así, nuevamente daros las bienvenidas. Espero que disfrutemos mucho durante el curso. Sí, y sobre todo a los alumnos, os animo a que preguntéis. Probablemente aquello que tengáis en la cabeza, esa duda que tenéis en la cabeza, la tengan muchas más personas. Solamente, o lo que os suele ocurrir, que no nos atrevemos a preguntar. Ninguna pregunta es una tontería. Yo llevo ya unos cuantos añitos dando clases y jamás me han preguntado una tontería. En cualquier pregunta tiene interés, cualquier pregunta probablemente sea una pregunta que se esté haciendo el compañero de al lado. Hemos intentado traer a grandes expertos en la materia. Bueno, viene ni más ni menos, muchos lo sabéis, que quien hizo el borrador de la ley de 1988, Ángel Menéndez Rechaz, va hasta aquí a las 12 de la mañana, hablándonos. Yo creo que es una oportunidad única de que, bueno, para aprender sobre esta materia, y lo que hemos procurado es traer pues, a las personas que creemos más saben de todo ello, ¿no? Por tanto, aprovechadlo, preguntad todo lo que se os ocurra e insisto, para cualquier cuestión estoy a vuestra disposición y nuevamente daros las gracias. 10 minutitos, creo, empezaremos con la primera ponencia. Muchas gracias a todos.